El excontralor de Ecuador, Carlos Pollitt, está detenido en Estados Unidos tras ser declarado culpable de todos los cargos penales imputados por la justicia de ese país en el juicio por conspiración para lavado de activos. Resta por conocerse los años de cárcel que le impondrán. La decisión fue unánime. Los 12 miembros del jurado de la Corte de Justicia de Florida encontraron al excontralor Carlos Pollitt culpable de los 6 delitos penales que se presentaron en su contra. 1 por conspiración para lavado de activos, por lo que podría recibir hasta 20 años de prisión. 3 por lavado de dinero, que sumarían otros 60 años. Y 2 cargos más por transacciones derivadas de actividades delictivas, que representarían 20 años más. En Estados Unidos, las penas son acumulativas, por lo que Pollitt podría recibir hasta 100 años de prisión. Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía norteamericana pidió su detención por riesgo de fuga. Pollitt, que estuvo presente con su familia, luego de quitarse la chaqueta y la corbata, se entregó voluntariamente a las autoridades para luego ser trasladado al Centro de Detención Federal de Miami. Con esto, la justicia estadounidense confirma que el exfuncionario ecuatoriano lavó dinero recibido por sobornos de Odebrecht y del empresario Diego Sánchez en el caso de Seguro Sucre, quien testificó haber pagado $750.000 en sobornos a Pollitt y a otro alto funcionario del gobierno de Rafael Correa. Entre algunos de los movimientos ilícitos del excontralor están el haber recibido sobornos por $11 millones de Odebrecht para evitar multas millonarias por parte del Estado ecuatoriano. Con ese dinero, más otro $500,000 solicitado al empresario Diego Sánchez para ayudarle a obtener contratos con Seguro Sucre, Pollitt habría remodelado una lujosa residencia en el centro de Miami para luego venderla y comprar un edificio de oficinas avaluado en $2.6 millones en el mismo sector y un departamento de $865,000 en el 7º piso de otro edificio de la ciudad, además de realizar millonarias transferencias a empresas controladas por su hijo, quien es considerado cómplice en este caso. Como parte del juicio contra Pollitt, la Fiscalía de Estados Unidos pidió el decomiso de esos bienes, por lo que la magistrada a cargo de dictar la sentencia final deberá también decidir sobre las propiedades a confiscar. Carlos Pollitt Fagioni fue Contralor General del Estado ecuatoriano entre 2007 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Que clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Pollitt es prófugo de la justicia ecuatoriana desde 2018, cuando fue sentenciado junto a su hijo por concusión, es decir, por exigir dinero a cambio de favores, abusando de su cargo como contralor. Miriam Zambrano, Noticias 7. Mientras el excontralor de Ecuador, Carlos Pollitt, guarda prisión en Miami a la espera de la pena que se le impondrá por el delito de lavado de activos. Ya hay las primeras reacciones del caso. Una de ellas es la del expresidente Rafael Correa, que en su cuenta X escribió: qué manera de mentir. Pollitt encabezaba la terna enviada por el Congreso, que era como se elegía contralor en ese entonces, cuando apenas yo había llegado al gobierno en 2007. Elegía al primero de la terna, no conocía a ninguno de los 3. En fin. Otra reacción fue la de la Comisión Nacional Anticorrupción, que consideran que se ha hecho justicia y se ha demostrado que la denuncia que hicieron en 2016 por la inacción del entonces contralor frente a la compra por parte del Estado de terrenos con sobreprecio era cierta, pero que sin embargo les significó a sus miembros ser condenados a 1 año de prisión por supuestas calumnias contra Pollitt. Y este martes el presidente Daniel Noboa Sin encabezó varios eventos en conmemoración de los 140 años de provincialización del oro. Se refirió como una goleada a los resultados de la consulta popular y referéndum del último domingo y expuso que no quedará impune el asesinato del alcalde del cantón orense de Portobelo, Jorge Maldonado. El gobernante visitó este martes la provincia del Oro. Su presencia en varios actos solemnizó la conmemoración de los 140 años de su provincialización. En la sesión solemne, el jefe de Estado hizo varias reflexiones sobre los resultados de la consulta popular y referéndum del domingo pasado. Resaltó el apoyo popular que permitirá crear la normativa adecuada para vencer al crimen organizado.
Esta victoria es de la gente, esta victoria es de las personas que quieren un mejor futuro y que sus hijos vivan mejor que ellos. Condenó el asesinato del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado, hecho violento cuyos autores quisieron deslegitimar la validez de la participación ciudadana en las urnas, señaló Noboa. Ahora debemos comprometernos a que ese crimen, como muchos otros, no quede impune y sus responsables paguen por este acto terrorista. El primer mandatario evaluó de la siguiente manera lo que ha sido su gestión. Han sido 5 meses duros, 5 meses sin dinero, 5 meses que a punta de garra, a punta de fuerza, a punta de un amor profundo por un país, hemos logrado dar vuelta a cosas que parecían imposibles. ¿Y qué retos tiene por delante? Continuaremos trabajando más duro que ayer y no cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. Más tarde, la primera autoridad del país encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en la Universidad Técnica de Machala, donde reflexionó sobre el papel que la educación tiene para evitar que los jóvenes sean presa fácil de las organizaciones delincuenciales. Y ante los jóvenes, reiteró su agradecimiento por su voto en la jornada electoral del domingo. A mí desde muy pequeño me enseñaron a leer marcadores y pues 9-2 es una goleada. Y el que diga lo contrario, yo creo que nunca vio un partido. Por el aniversario de provincialización de El Oro, el gobierno a través del Banco de Desarrollo del Ecuador entregó más de 15 millones de dólares para la ampliación y mejoramiento de la vía Machala y Troncal de la Costa. Javier Ceballos, Noticias 7. Y sobre la consulta popular y referéndum, les contamos que el sí ganó en todas las circunscripciones del exterior, es decir, en Europa, Oceanía, Asia, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y África. En promedio, el sí obtuvo el 70% de aprobación en todas las 11 preguntas, mientras que el no obtuvo un promedio del 30%. Para consultar los resultados, puede ingresar a la página web del CNE e ingresar a resultados y ahí tendrá detalladamente cómo reaccionó la ciudadanía en torno a esta consulta popular y referéndum. Y como parte de sus actividades en la provincia orense, el primer mandatario formó parte del evento donde se anunció la reactivación de los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica y construcción de aceras en la vía perimetral Pasaje Cuenca, que beneficiará a los ciudadanos de las provincias de El Oro y Azuay. La inversión total de esta obra supera los 6.7 millones de dólares. Es reactivar los proyectos en beneficio de los ecuatorianos. En este gobierno es prioridad rescatar, destrabar y ejecutar obras vitales para la gente. Nuestro gobierno es un gobierno de resultados. Hoy estamos aquí para anunciar que desde el día de ayer en la tarde se han retomado los trabajos para terminar la tan anhelada perimetral de Pasaje. Y así también se ha realizado ya la transferencia de los recursos necesarios para la terminación de la obra por parte del METOP. ¿Y en qué consistirá la gestión de la Asamblea para normar el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, tal como lo dispone el artículo 158 de la Constitución? Asambleístas reiteraron que los militares acompañarán a la policía en situaciones específicas y por un lapso de tiempo determinado. Seguramente usted ha sido testigo en estos últimos meses de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿En qué cambia la situación ahora con el resultado de la pregunta A del plebiscito de este domingo? Es importante recordarles que el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía fue una iniciativa de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que fue propuesta inicialmente por el expresidente Lasso. Este tema no fue analizado en el Parlamento por la aplicación de la muerte cruzada. Ya en el nuevo periodo de la Asamblea, a finales del año anterior, el Pleno aprobó este cambio en el artículo constitucional que debía tener el aval de los ciudadanos en las urnas, lo que justo ocurrió este último domingo. ¿Cuál es su efecto? Que constitucionalmente esta colaboración quede establecida sin depender de un estado de excepción. Ahora, esta cooperación contemplada en la Carta Magna debe ser regulada. Se establece que ahora es el comandante de la policía quien debe solicitar al presidente de la República el soporte militar para acciones de control. El presidente convocará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE para que lo autorice.
Si la situación lo amerita, el presidente dispondrá vía decreto ejecutivo el apoyo de los militares, pero por un tiempo limitado, según explica la legisladora del movimiento Gente Buena, Sofía Sánchez. No quiere decir que todo el tiempo van a estar las Fuerzas Armadas, sino que tiene también una caducidad de 180 días, donde se podrá pedir una prórroga de 30 días más. Otto Vera, asambleísta socialcristiano, aclara que con este cambio constitucional, los militares no tienen facultad para acciones de control de orden público, cuya competencia es de la policía. En los casos en los que haya delitos graves, ¿no? Como terrorismo, delincuencia organizada, intimidación, lavado de activos, son esos delitos, hay una lista de más o menos 8 o 9 delitos. Este apoyo complementario se aplicará también en los casos de grave conmoción interna en el sistema penitenciario, ante lo cual militares y policías deben reforzar su formación en derechos humanos. Javier Ceballos, Noticias 7. Estoy revisando viejos archivos de entrevistas hechas a lo largo de casi 50 años de hacer televisión, pero el camino no se detiene allí. Estamos preparando nuevas entrevistas, nuevos lugares que visitar, nuevos comentarios, nuevas experiencias en esta nueva temporada en Ecuador TV, la casa de 593 Ecuador. 593 Ecuador con Christian Johnson. Este sábado 27 de abril a las 7 de la noche por Ecuador TV. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones y llamamientos de acreedores se publiquen con más rapidez, tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales, pues hazlo con nosotros. En www.eltelegrafo.com.es/avisos. Es sencillo, no necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas@comunica.es o llámanos al 0987 77 77 78. Un servicio digital e innovador de El Telégrafo. Con 43 minutos. Le contamos que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, garantiza al país que habrá gobernabilidad en el Pleno para tramitar las reformas a las leyes que se derivan del pronunciamiento ciudadano en la pasada consulta popular. Javier Ceballos se encuentra en la Asamblea Nacional y nos amplía más información al respecto. Te escuchamos, Javier. Gracias, Olga. Una buena tarde para todos ustedes. Durante un conversatorio con medios de comunicación, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, señaló que propondrá al Pleno del Parlamento la conformación de una comisión ocasional multipartidista para que analice y tramite los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo a raíz de los resultados generados en la consulta popular y referéndum de este último domingo. Para darles tranquilidad que la Asamblea va a seguir funcionando como ha venido funcionando y vamos a seguir aprobando leyes. Esto no va a ser un obstáculo principalmente para el pueblo ecuatoriano, al contrario, esta va a ser una válvula de escape para el pueblo ecuatoriano por poderle resolver sus problemas. Como primera autoridad de la función legislativa, señaló que garantizará la gobernabilidad en el tratamiento de estos temas, al aclarar que nunca hubo una alianza política entre las principales fuerzas políticas, pero sí un acuerdo de gobernabilidad. La Asamblea no se va a ver afectada. En esto hemos conversado con todos los grupos políticos, hay una responsabilidad que está por encima de cualquier posición política. En otro orden de cosas, les cuento que el movimiento Construye, con el respaldo de asambleístas socialcristianos, presentaron la solicitud de juicio político en contra de la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, por incumplimiento de funciones. Estamos presentando un proceso de fiscalización, un juicio político a la ex ministra Andrea Arrobo, nuestro compañero legislador Jaime Moreno Félix, el compañero legislador Vicente Tallano y quien les está hablando. Para nosotros es importante que el país conozca la verdad
Estos apagones no pueden quedar en la nada, tiene que haber sanciones para los responsables de las omisiones e incumplimiento de funciones. Para cerrar este informe les cuento que este jueves en el Pleno Parlamentario se desarrollará el juicio político en contra del exministro de Energía del periodo de Guillermo Lasso, Fernando Santos Albite, quien es acusado por incumplimiento de funciones, también por los apagones que iniciaron en el 2023. Olga, hasta aquí nuestro reporte. Sigues tú informando al país. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Javier, y estaremos atentos también a la ampliación de esta información en nuestro noticiero de las 19 horas. Les comentamos que el presidente Daniel Noboa realizó otro cambio en su gabinete ministerial. En esta ocasión designó a la quiteña Alegría Crespo Cordobés como ministra de Educación. ¿Cuál es su trayectoria? Le contamos más. El Ministerio de Educación tendrá una nueva cabeza. Se trata de Alegría Crespo Cordobés, quien reemplazará a Daniel Calderón, tras el anuncio del presidente Daniel Noboa, la noche del lunes 22 de abril. Crespo nació en Quito en el año de 1978. En su formación académica acumula un PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es máster en Educación y licenciada en Comunicación por la Universidad San Francisco de Quito. La nueva ministra también ha sido vicerrectora del Colegio Johannes Kepler y tiene una amplia experiencia como docente en centros de estudios superiores como la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas, la Universidad de Israel, la SEC y la UNIR. Además, es autora de 2 libros, Creatividad y Educación, y el libro En el bosque de eucaliptos, cápsulas para oxigenar el alma. Tras su nombramiento como ministra de Educación, Crespo se pronunció en sus redes sociales. Gracias infinitas por tantos mensajes de cariño y respaldo. Que todo sea por nuestros niños, niñas y adolescentes. Manuela Bedón, Noticias 7. Las lluvias registradas en los últimos días crearon el escenario idóneo para que las cuencas de las centrales hidroeléctricas del país aumenten sus niveles, según lo explicó el ministro de Energía, Roberto Luque, en su última actualización de la situación energética del país. Indicó que se analiza la contratación de barcazas de generación eléctrica como una alternativa para abastecer la demanda, que según indicó el secretario es de 1000 megavatios de potencia o el 22% de la demanda máxima de electricidad de Ecuador. Escuchemos. Les notifico que vamos a hacer una campaña de corresponsabilidad con los ciudadanos. Ha habido quejas y nosotros tenemos que empezar desde el sector público a poner el ejemplo y tratar de no consumir, por ejemplo, en las noches en los edificios públicos. He hablado hoy con Inmobiliar por el tema de las plataformas financieras y cómo podemos arreglar eso, porque en esas plataformas y en los edificios públicos a veces funcionan sectores estratégicos que tienen que tener luz. Y estamos hablando para que nosotros seamos el primer ejemplo, pero además de eso, esta campaña de corresponsabilidad necesitamos que sea también con la ciudadanía en general, apagando pues vallas publicitarias y lo que se llama iluminación ornamental, todo lo que no sea estrictamente necesario. Y las precipitaciones causaron varios estragos en el país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tiene registrados 83 eventos peligrosos. La cartera de Estado tiene también desplegados a sus equipos de las administraciones zonales para atender las emergencias con las autoridades locales. Y un juez dictó prisión preventiva para Fabricio Colompico, su hermana y otras 3 personas más. Ellos fueron ubicados y recapturados en una finca en Puerto Quito y en su poder se les encontró armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos inició a las primeras horas de este martes 23 de abril, tras ser capturados en una finca ubicada en Puerto Quito. Después de evaluar los argumentos presentados por Fiscalía, el juez que lleva el caso ordenó la prisión preventiva para Fabricio Colompico, alias Capitán Pico, su hermana Ana P.,
Aguilar W, Mauricio alias del Brujo y Soto Villa alias Soto, por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, según el artículo 362 del COIP. Todos los involucrados tienen antecedentes penales. La Fiscalía los ubica como integrantes del grupo terrorista Los Lobos. Este señor Aguilar tenía 10 antecedentes. El señor Soto tenía 4 antecedentes, el señor Zamora tenía 6 antecedentes y la señora Pico Ana tenía 5 antecedentes, es decir, tenían un historial delictual bastante fuerte quienes le rodeaban a Colón Pico al momento de la detención. Recordemos que en enero de este año, Colón Pico, Aguilar W, alias del Brujo y alias Soto, se fugaron de la cárcel de Riobamba junto a otras 30 personas más durante un amotinamiento. Colón Pico es uno de los criminales más buscados por el eje de seguridad, como lo señalan las autoridades. Es un objetivo de alto valor. Ya tenía una difusión de Interpol, una difusión roja alertada a nivel de todos los países. Sobre Colón Pico pesan más de 20 procesos penales por diferentes delitos, como asociación ilícita, tráfico de armas, asesinato, entre otros. Se le acusa también de secuestrar al hijo de un narcotraficante y querer atentar contra la vida de la fiscal general del estado, Diana Salazar. En el operativo también se decomisaron celulares que serán explotados para investigar sus nexos con otros criminales. Nosotros hemos identificado un sinnúmero de personas que están vinculados o asociados a él, específicamente al tema económico, al tema de dotación logística y sobre todo también a la generación del tema de la habitabilidad, lo que nos da un entendimiento claro de que efectivamente él se encuentra liderando este grupo terrorista. Estas 5 personas permanecerán detenidas por 30 días mientras dura la instrucción fiscal en un centro de privación de libertad designado por el juez y por el SNAI. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la misma tarde del martes, Fabricio Colón Pico fue trasladado a la cárcel de La Roca, en Guayaquil. Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, donde cumplirá prisión preventiva por presunto tráfico de armas. En el comunicado del SNAI se informó que en ese centro de rehabilitación, alias Capitán Pico, se le realizó una respectiva valoración médica por intermedio del personal del Ministerio de Salud para así garantizar la integridad física. Y Fiscalía y Policía Nacional detuvieron a 7 personas que estarían relacionadas al tráfico de drogas a gran escala. Los allanamientos del caso Venecia se realizaron la madrugada de este miércoles en 4 provincias, exactamente en Loja, Pichincha, Guayas y Carchi. Uno de los capturados es José Antonio A., señalado como líder de una estructura criminal asociada a Telmo Castro, alias Capi, asesinado en la penitenciaría del Litoral en 2019, quien tenía nexos con el cártel de Sinaloa, que trafica droga a los 5 continentes. Otro objetivo de alto valor que resultó detenido es Miguel Ángel Santos Pereira. A ellos se suman Germán F. y Miguel C., ambos con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.